Bueno, otra vez estamos aquí en este curso de formulación de proyectos. Me presento de nuevo, mi nombre es Felipe Montaña. Eh, He sido llamado a orientar el curso sobre formulación básica de proyectos. Este módulo que hemos estado trabajando ya esta es la cuarta sesión. Ha sido un módulo que fue diseñado para una formulación básica de proyectos sencillo. Por favor, aquellas personas que ya han manejado algo de proyectos, pues van a encontrar que el módulo ha sido diseñado de una parte muy básica. Normalmente este módulo tendría una orientación de alrededor de unas 36 a 40 horas con una parte práctica. Sin embargo, por situaciones de tiempo y otras cosas inesperadas, hemos tratado de programar un curso bastante corto en el que esperamos que ustedes vayan aplicando cada una de las cosas que hemos trabajado. Entonces, sin más, entramos ya a este cuarto módulo de formulación de proyectos y esperamos que puedan aclarar dudas y ampliar un poco los conceptos que hemos venido trabajando desde la formulación de proyectos en los tres módulos anteriores. Hasta ahora, pues nosotros hemos venido hablando primero del cómo nace un proyecto, en segundo lugar, cómo se estructura y en tercero, qué cosas debo ir mirando para poder armar mi proyecto. Ahora el asunto cuando nosotros hablamos de un proyecto es, bueno, ¿qué viene ahora? El ciclo de vida del proyecto, como lo hablábamos en la última parte de la sesión anterior, el ciclo de vida de un proyecto es no más que tener en cuenta que un proyecto nace como una idea donde yo diagnostifico, identifico y analizo los principales componentes del proyecto. Posteriormente, yo debo mirar un diseño y definir todos los objetivos, cuáles van a ser las partes del proyecto, qué es lo que pretendo trabajar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a realizar. Después de este proyecto lo pongo en marcha, involucro a todas las personas que yo en la primera etapa determiné que iba a necesitar y empiezo a trabajar con él. Cuando ejecuto el proyecto, desarrollo las actividades, observo qué cosas están saliendo bien, las mantengo o las mejoro, qué cosas están saliendo mal, que lo llamamos experiencias aprendidas, y lo que hacemos es para la siguiente etapa corregirlo, por lo que entonces nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación en la que se determine si el problema se solucionó, si estamos cumpliendo con el objetivo, hacemos una nueva ajuste de este proyecto y volvemos a arrancar. Como les mencionaba, hay unos tiempos y normalmente una vez terminada esa primera etapa del proyecto, pues nosotros vamos a volver a iniciar el proyecto. Si nuestro proyecto es un proyecto que pretende otorgar servicios que son periódicos, pues yo debo hacer todo esto cada vez que voy a prestar un servicio. Hay un pequeño inconveniente con la mayoría de negocios que prestan servicios y es el que ya nos cogemos confianza y eso me está saliendo bien y ya yo no evalúo, no hago nada. Voy a colocarles un ejemplo, espero que no afecte a ninguno. Y es lo que sucede con los restaurantes. En algunas ocasiones alguna persona coloca un restaurante, el restaurante tiene muy buena acogida y entonces el propietario decide montar una sucursal. Pero el inconveniente es que cuando ve que tiene mucha gente, empieza a contratar más personal, pero no se cerciora, por ejemplo, que quien se encarga de la cocina utilice las recetas idénticas a como las utiliza la primera parte. Entonces, como aumento turnos o monto otra sucursal, el sabor de los alimentos no es el mismo. Y él no hizo, el propietario del proyecto no hizo una evaluación de cómo le está yendo en el segundo. Y esa segunda sucursal o ese segundo turno que monta en su propio proyecto, pues puede hacer que el negocio fracase porque cuando ustedes van a un restaurante y les agrada algo, la siguiente vez que van esperan que les sepa igual, que tenga el mismo sabor, el mismo conocimiento. Cuando esto no sucede es porque en determinado momento quien está encargado de hacer este proyecto no tuvo en cuenta de realizar una evaluación de cómo le estaba yendo. Y
Cuando inicia el día siguiente, que es un nuevo proyecto, cada día en un restaurante es un nuevo proyecto, no hizo un diagnóstico, no identificó, no priorizó con base en la evaluación que debió haber hecho acá para poder empezar. Entonces, como les mencionaba, lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa de aquí en adelante es centrarnos principalmente en estas dos secciones. Vamos a trabajar en el diagnóstico e identificación y vamos a trabajar fuertemente en lo que es el diseño, la definición de los objetivos del mercado y el alcance. Bien, para esto entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente, cuando se va a arrancar, les comentaba yo, la pregunta es cómo debo iniciar. Y surgen una serie de preguntas. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde arranco? ¿Cuál es mi salida? En segundo lugar, ¿cómo plasmo o presento mi proyecto a mis asociados? Si yo tengo unos asociados, si tengo personal con el que voy a trabajar, asociado no necesariamente tiene que ser quien coloque capital y que vaya a recibir ingresos del proyecto, sino cómo le presento, si mi proyecto es comunitario, cómo se lo presento a la comunidad para que me lo entienda. Si mi proyecto es una unidad de negocio, ¿cómo se la presento a las personas que van a trabajar conmigo para que tengan la misma idea del negocio y que me lo entiendan? Luego surge la pregunta, ¿cómo sé si voy bien? Pero también me pregunto, ¿tuve en cuenta lo necesario para iniciar? ¿No será que el día que voy a arrancar mi proyecto o mi producto, por decir algo, íbamos a construir un barrio o un polideportivo, íbamos a construir algo y se nos olvidó sencillito ir a la curaduría y solicitar los permisos de construcción? Entonces, ¿cómo hago para saber qué es lo necesario para iniciar? Pero también, si me alcanza lo que tengo, es posible que yo tenga ya unas partes que necesito, pero pues no sé si me alcanza, qué debo hacer en este caso. Pero, ¿cómo hago una vez que yo vaya a estar trabajando? ¿Cómo le hago seguimiento para asegurarme de que estoy ejecutando lo que proyecté? ¿Cómo me aseguro de esto? Pero adicionalmente, ¿será que necesito apoyo externo? ¿Será que solo con lo que yo sé, con lo que yo tengo, me sirve para montar mi negocio? Surgen otras preguntas. ¿Cómo evalúo si me puede ir bien? ¿Cómo sé? Yo proyecto. Les mencionaba en una sesión anterior el cuento de qué hacemos, no, hagamos empanadas, que es lo que más se vende, y empiezo a venderlas y el primer día saco de mi sueldo, mi esposa me presta una plata y resulta que no alcanzo y digo, no, fue que compré una olla, entonces ya mañana me recupero. ¿Cómo sé realmente que sí me está yendo bien en mi negocio? Y finalmente, ¿será que con lo que yo estoy proyectando será suficiente o debo reajustar las metas? ¿Será que mi proyecto debe ser menos ambicioso o será que debe serlo más porque estoy proyectando muy poco de lo que realmente quería? Entonces, todo este tipo de preguntas surgen cuando estamos iniciando un proyecto y es normal. Es una situación normal y siempre nos va a requerir ese poco de ingenio, hay que colocar un poco de iniciativa, lo que llamamos la malicia indígena, y sumarla para responder esto. Pero ¿cómo hago una estructura que me permita presentar, saber qué estoy haciendo? Pues bien, existe a nivel mundial una metodología que inicialmente fue diseñada por la NASA para sus proyectos de exploración espacial, pero que luego fue reajustándose a empresas, fue reajustándose a lo que tiene que ver con proyección social, a lo que tiene que ver con impacto comunitario y finalmente es una metodología que es aceptada hoy en día para cualquier tipo de proyecto con algunos ajustes que se pueden hacer, la metodología lo presta. Esa metodología se llama metodología de marco lógico. Esa metodología de marco lógico está definida de diferentes formas. Algunos lo llaman que es un sistema o procedimiento de instrumentos para planificación de proyectos que están orientados por objetivos. Recuerden que en la sesión anterior les decía que todo proyecto normalmente tiene un objetivo superior, es decir, yo estoy proyectándome a futuro. Por ponerles un ejemplo, el proyecto de estudio, cuando yo inicio primaria, el objetivo es aprender a leer cuando inicio la primera parte. Pero luego mi objetivo es graduarme en quinto grado y cuando ya lo alcancé, el objetivo final es tener
el grado 11, graduarme como bachiller o en secundaria. Entonces, todo proyecto tiene un objetivo. Otra definición que me parece interesante es que dicen que esta es de NORAD, que es la agencia norteamericana de defensa, y dice que es una herramienta de gestión que facilita la planificación, la ejecución y la evaluación del proyecto. De ahí que con esto yo puedo solucionar esas preguntas o la herramienta me ayuda un poco a solucionar esas preguntas de ¿será que voy bien? Si estoy haciendo lo que planeé, ¿qué me faltó? ¿Cómo lo reajusto? Porque es que es una herramienta que además de planificar me ayuda a hacer el seguimiento de la ejecución y hacer una evaluación del proyecto. Y para los que trabajamos con comunidades, me parece mucho más interesante esta definición que dice que es una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos y constituye un método con distintos pasos que van desde la identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una matriz de planificación del proyecto. ¿Por qué razón? Recuerden que lo que yo no registro no lo puedo medir. Lo que yo no registro no lo puedo comparar. Y lo que yo no he registrado no lo puedo analizar. Entonces es importante que cuando yo inicie un proyecto no es necesario que yo tenga un computador y las super herramientas, lo puedo hacer en papel y me puedo sentar y ir llevando mis apuntes de qué voy a hacer, qué necesito, cuánta personal necesito, cuánto dinero, cuáles son mis ingresos, cuál es el camino por donde voy a ir. Entonces la metodología de marco lógico no es más que una herramienta que nos ayuda a organizar la información que vamos a trabajar en el proyecto. Eso es la metodología de marco lógico. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta metodología? Pues como lo indican toda la literatura y todas las cosas que hemos ido diferenciando, es que yo tengo un objetivo superior allá. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Analizar la situación existente, localizar el problema que afecta o en el que deseo invertir, lo que hablábamos en la sesión anterior. Una vez que yo lo tengo localizado, entonces haciendo un poco más, ¿qué hago? Miro y digo lo que yo deseo dentro de un año, dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de 5 años, es esto. Eso se le llama la visión de lo ideal, lo que yo quiero llegar más allá. Esto es que con base en lo que yo analicé, lo que tengo a mi medio, con un poco de imaginación, lo que hago es decidir cómo voy a arrancar, qué cosas voy a adquirir, qué cosas voy a aportar, qué cosas debo conseguir y a dónde debo ir. Esa es la visión de lo deseado. Y finalmente, monto una estrategia que voy a utilizar para mirar las diferentes alternativas por las cuales puedo llegar a ese medio. Recuerden que todo problema puede tener una, dos, tres, cinco, 10 tipos de soluciones. Lo que pasa es que algunas son fácilmente adquiribles, otras no lo son tanto. Entonces, cuando yo hago esto, la metodología de marco lógico es como una curva ascendente en la que yo tengo allá una meta a la que quiero llegar y debo pasar por unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Vamos directamente a ello. El primero es el diagnóstico. Bueno, a ver, hasta la sesión anterior habíamos visto que yo identifiqué un problema o una necesidad y que yo propongo en cierto modo como una alternativa de mirar a ver si esta será mi alternativa, si esto es lo mejor, es lo ideal para yo poder llegar a alcanzar esa meta de solucionar el problema o de subsanar la necesidad que se está presentando. Bien, cuando yo hago esto, entonces ya tengo una idea de qué es lo que quiero hacer y la metodología de marco lógico me dice, bueno, antes de arrancar, haga un diagnóstico, no arranque a la loca. Miremos la siguiente situación. Yo decido montar una tienda en el barrio, ¿sí? Voy a montar una tienda en el barrio porque he detectado que no hay una tienda, entonces voy a montar una tienda. Cuando yo decido montar esa tienda, debo hacer un diagnóstico del sector. La mayoría pueda que le suene lógico una tienda, si no hay una tienda a 10 cuadras, pues perfecto, pero resulta que es que yo estoy hablando de un barrio residencial de Bogotá, que es un conjunto cerrado supremamente grande y que en promedio cada apartamento puede costar 700 millones. Este tipo de comunidades no son de los que van a la tienda todos los días a comprar una libra de azúcar.
Este tipo de comunidades les gusta ir a los supermercados o tienen encargado a alguien para que vaya al supermercado y además ellos en algunas ocasiones se fijan en marcas, debe ser la marca tal, debe ser de tal tamaño, debe ser de tales unidades. Entonces, ¿será que una tienda común me puede funcionar? Entonces, allá va lo del diagnóstico. No es solo decidir montar, sino qué es lo que quiere la comunidad en la que yo me estoy involucrando. Entonces, esa primera etapa es realizar un diagnóstico. Bien, que un diagnóstico es algo muy sencillo. Es una actividad muy sencilla que nos permite una aproximación a la interpretación de los aspectos de la realidad que nos interesa intervenir, que es esto lo que les decía hace un momento. La tienda, pero la tienda de barrio, ¿en qué barrio? Y si yo le coloco la tienda, ¿me van a asistir? O por el nivel económico de quienes están en esta comunidad que les decía, me interesa más colocarle un mini market en vez de una tienda, o colocarle un delicatessen, que es una tienda con productos muy caros y muy finos, pero es una tienda finalmente. Entonces, eso es un diagnóstico. Para ese diagnóstico, pues en primer lugar yo miro la ubicación, dónde voy a estar, reviso qué hay en el sector, hago una pequeña exploración y para esto no se necesitan hacer grandes estudios. Es simplemente tomarme un poco de tiempo para consultar, indagar en la comunidad. Venga, ¿quién tiene un negocio? ¿Qué negocios hay por acá? ¿Cuáles son? ¿Dónde estoy ubicado? Si es posible hacer un pequeño diagrama o mapa, como ustedes lo quieran, donde ubiquen el negocio o ubiquen la solución que ustedes quieren colocar y que miren a su alrededor qué es lo que está sucediendo, qué hay que sea similar, qué hay que sea diferente, qué cosas pueden afectar su idea de solución o de su negocio. Entonces, pues es revisar el alrededor con todos sus componentes, construcciones, personas, comunidades, barrios, academias, iglesias, comunidades religiosas, comunidades especiales, sectores de población especial, sectores de población que son aventajados, personas o sectores que pueden estar un poco disgregados. Todo eso me ayuda a construir una idea de si la solución que yo estoy proponiendo es la adecuada, si la estoy ubicando donde necesito o si simplemente debo empezar a replantear o colocar el producto o que mi producto sea diferente o con algunas modificaciones. Entonces, ese diagnóstico, en primer lugar, lo que va a hacer es que va a definir el marco de referencia de mi proyecto. Eso significa es dentro de qué límites voy a trabajar yo. Ese es el marco de referencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Defino. Mi proyecto es local, nacional o internacional. Es decir, mi proyecto es de impacto local. Yo voy a montar un hotel y ese hotel lo quiero hacer solamente para las personas que me llegan de visita por negocios o quiero montar un hotel que sea para toda la región. Yo estoy en Ibagué, entonces quiero montar un hotel destinado a la gente del Tolima. ¿O será que es que yo quiero montar un hotel que a mediano plazo sea para todo el país y a largo plazo yo vaya a contratar o a traer personal internacional? Esto es importante porque eso me va a permitir a mí determinar qué recursos voy a manejar y si a largo plazo yo voy a necesitar una contratación de personal que sea bilingüe, personal que sea experto en. Entonces, eso me da el primer entorno de mi negocio o de mi proyecto. Va a ser de impacto local, nacional o internacional. En segundo lugar, debo mirar a ver si la ubicación de mi proyecto va a ser urbano o rural. ¿Por qué? Porque me puede afectar vías de acceso, forma en que van a llegar mis clientes a mi negocio o si es que es una solución comunitaria y yo propongo, no, montemos una biblioteca estilo de las de Medellín, una biblioteca que sea espectacular y la voy a colocar a 3 kilómetros del casco urbano, porque es que ahí es donde me dan el lote. Alguien me cedió el lote y lo voy a colocar a 3 kilómetros del casco urbano y no hay rutas de busetas, no tenemos moto prestadores de servicios.
¿Cómo va a llegar la comunidad hasta allá? Entonces, en eso es importante que yo determine si mi proyecto va a ser urbano o rural, supremamente importante. Pero adicionalmente debo revisar ese entorno económico, político, social, legal, cultural e institucional. Supongamos que yo estoy en una comunidad, imagino que ustedes conocen o han sabido que en algunos estados, en Estados Unidos, hay comunidades que se llaman los mormones, que son estrictamente religiosos y son muy conservadores en su forma de actuar. Por ejemplo, ellos no permiten mucho el uso de vehículos motorizados, sino que todavía andan en carretas. Hacen una agricultura que todavía es una agricultura año 1900, que es casi todo a mano. Y yo pretendo montar ahí un centro turístico para motocross. Entonces, debo mirar ese entorno desde todas partes, desde lo económico, la comunidad donde estoy. Si mi proyecto es local, la comunidad donde voy a colocar mi proyecto va a tener acceso a ello porque económicamente lo permite, o es una comunidad económicamente deprimida y yo pienso colocar productos de alta gama. Tengo que preguntármelo. ¿La situación política y social de la región me lo permite? ¿Las políticas gubernamentales de la localidad o del departamento o nacionales permiten que yo pueda montar ahí negocios? Supongamos que alguien me ofrece que pueda hacerle mantenimiento a maquinaria que se utiliza en extracción de minerales radioactivos, porque es que aquí la gente puede hacerlo, perfecto, pero las políticas, lo social y lo legal en Colombia o en donde estoy ubicado permite que yo pueda trabajar con materiales radiactivos, sí o no. Y adicionalmente, lo cultural. ¿Qué sucede si yo pretendo montar un campamento nudista en un área donde la cultura es supremamente tradicionalista y no permiten ni siquiera que las personas anden con falda, las mujeres anden con falda corta, porque tienen unas diferenciaciones tremendas? Entonces, hay que tratar de no ir en contra de lo que estamos trabajando en la sección. Sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay unos cambios sociales, que hay cambios culturales a nivel mundial, pero no podemos forzar a las comunidades a que lo adopten según nuestra creencia y según nuestro entender. Entonces es importante que nosotros hagamos todo un diagnóstico económico, político, social, legal, cultural e institucional que nos permita hacer un acercamiento en cuanto a lo que nosotros queremos proyectar. Y finalmente debemos mirar si nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo o un proyecto coyuntural. ¿Qué significa eso? Proyecto a largo plazo, pues que decidimos montar un proyecto de una escuela comunitaria o un centro deportivo que esperamos que mínimo dure 20, 25 años y que pueda ir creciendo. Eso es a largo plazo. Un proyecto coyuntural, estamos decidiendo montar una escuela de actividades lúdicas para la jornada de vacaciones de los niños. Así de sencillo, no más. Entonces, solo para la para la temporada de vacaciones de los niños. Eso es un proyecto coyuntural que es solo por un momento y ya pasó. Entonces, debo hacer un diagnóstico, en primer lugar, de mi proyecto. La ubicación va a ser, perdón, el impacto va a ser local, nacional o internacional. En segundo lugar, ¿lo voy a montar rural o lo voy a montar urbano? Porque me afectan las vías de acceso. En tercer lugar, hacer todo un análisis económico, político, social, legal, cultural, para poder determinar si estoy haciendo las cosas donde debo o si debo correrme un poco o qué debo hacer. Y luego mirar si mi proyecto va a ser a largo plazo o si va a ser coyuntural, porque de eso también puede depender la inversión. Bien. ¿Cómo hago ese diagnóstico? Pues bueno, es algo supremamente sencillo. En primer lugar, se deben identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones se van a involucrar directo o indirectamente. Esa parte, aunque suena muy lógica y pues quienes ya han trabajado proyectos van a decir, no, pues es obvio, sí, claro, es obvio. Yo debo identificar qué grupos se van a beneficiar o afectar con mi proyecto. Debo entrar a diagnosticar
y determinar, porque es que si afecto, si es más la afectación a algunos grupos que el beneficio para unos minoritarios, téngalo por seguro que el proyecto se puede ir abajo. Entonces yo lo primero que debo determinar son los actores involucrados, porque sin los actores no hay proyecto. Yo puedo tener todos los recursos económicos, me puedo haber ganado la lotería más grande que haya en Colombia, tengo todos los recursos económicos, pero si la comunidad donde yo coloco mi proyecto decide que no lo quiere, me van a bloquear. Entonces, esto es, de otra forma de decirlo, detectar qué problemas se pueden presentar si yo implemento el proyecto y si no lo implemento. Esto suena muy sencillo, pero, y realmente lo es, pero debo tener cuidado porque es que esto es lo que me llama a mí en cuanto a si yo debo establecer estrategias en las que voy a negociar o en las que simplemente entro a comprar o me retiro. No es normal que un proyecto deje feliz a todas las personas. Si el proyecto está legalmente, si el proyecto se ejecutó económicamente bien, socialmente bien, de todas formas siempre va a haber sectores que no van a estar contentos. ¿Por qué razón? Porque es que cada sector piensa de forma diferente y piensa desde su perspectiva. Aquí un ejemplo. Hay una gallina, hay un cerdo, y entonces la gallina le dice al cerdo, mire, yo estaba pensando en que deberíamos abrir un restaurante ya que tenemos lo que se necesita. Y entonces le dice el cuál sería su nombre. Y entonces pues la gallina le dice muy feliz, pues va a ser jamón con huevos. Pues es que es jamón con huevos porque yo pongo huevos todos los días, entonces no hay problema. El asunto es que para el cerdo, ahí es donde viene siempre el dilema entre quién está comprometido y quién está involucrado. Resulta que en el jamón con cerdo, el cerdo está comprometido a su vida, mientras que los huevos con jamón, la gallina solo está involucrada, ella solo tiene que colocar algo y ya, además es algo que casi que le sobra en su cuerpo. Entonces ella lo coloca todos los días, pero el cerdo tiene que poner su vida. El proyecto no siempre va a ser bueno. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico, debo mirar y comprender los intereses colectivos y particulares, además identificar la problemática que se me puede generar a partir de mi proyecto. Es muy importante porque eso es lo que me permite, antes de iniciar mi proyecto, negociar con los que se oponen, establecer estrategias para beneficiar a todos los actores o por lo menos impactar en la forma negativa lo menos posible. Si yo logro prever eso, es posible que mi proyecto tenga más éxito. Bien, ¿qué es eso? Simplemente conocer los recursos políticos, legales, humanos, financieros existentes para resolver la problemática, era lo que les decía. Es posible que mi proyecto sea un proyecto comunitario excelente desde el punto de vista de mi comunidad donde estoy, pero todas las comunidades alrededor tienen otra forma de pensar y ellos pueden tener oposición a mi proyecto simplemente porque les estoy afectando o una creencia o una actividad económica o les estoy afectando algunas de sus actividades de educación de la familia. Entonces debo comprender eso y debo mirar a ver qué recursos tengo para poder solucionar ese inconveniente. Además debo inferir la posible reacción de esos actores frente a mi proyecto. ¿Será que ellos se van a oponer? ¿Será que se me van a unir? ¿O será que no les interesa nada ni les preocupa que yo haga o que yo no haga? Entonces, debo revisar qué intereses tienen cada uno de esos actores. Entonces, primero los identifico todos y luego empiezo a analizar cuáles son los intereses que ellos pueden tener. Y finalmente, entonces lo que hago es detectar oportunidades y amenazas para el proyecto. Eso es lo que me permite prepararme para negociar o para luchar si es que es necesario. Recuerden que como dicen los abogados, el mejor negocio, la mejor demanda es la que se negocia.
porque las demandas y problemas legales llevan mucho tiempo para que ustedes lo puedan solucionar y tienen muchos inconvenientes. Entonces, generalmente cuando se trata de un proyecto, lo conveniente es que negociemos, que entremos a negociar, que entremos a trabajar entre todos. Bien, ¿qué hago con ese diagnóstico? Pues primero hago una identificación, luego categorizo y finalmente monto la estrategia. Es precisamente lo que estamos hablando. Identifico actores, miro cuáles pueden ser sus posiciones, los ubico, cuáles están a favor, cuáles están en contra y finalmente entonces monto la estrategia. Esto es importante hacerlo antes del proyecto, no después. No es que me conseguí los permisos a escondidas, me conseguí los permisos de la gobernación, me conseguí los permisos de la alcaldía, me conseguí los permisos, todos los permisos que sean necesarios, los de salud, los de bomberos, los de todos lados, y decidí montar mi planta nuclear en el sector de, aquí en Ibagué, aquí en el Tolima, supongamos que decidí montar una planta nuclear allí en Venadillo porque me parece y porque ahí tenía un terreno. No, yo debo identificar todos los actores que están involucrados que se pueden ver beneficiados o afectados. Eso es determinar sus intereses y sus problemas. Posteriormente lo que hago es categorizar ellos qué recursos manejan y cuál es su interés de participación o su posible interés de participación en mi proyecto. Como ya sé qué intereses tienen, puedo determinar un poco por encima qué recursos manejan y qué intereses tienen en participar. Y finalmente, entonces, me anticipo para poder ofrecer beneficios a quienes se sienten afectados y poder negociar con aquellos que se sienten supremamente en contra. Es importante, por favor, previo al proyecto hay que hacer esto. No es que yo monté mi proyecto y mi proyecto era, en la sesión anterior les hablaba de un proyecto de cabalgatas en la zona del Conveima, yo monté calladito mi proyecto, pero resulta que para llegar a mi predio donde tengo los caballos hay que pasar por 4 predios más y yo simplemente me aparecí un día con 20 personas a decirle a los de cada finca con permiso que es que voy a pasar con estas 20 personas que le pueden dañar el camino, 20 personas que le pueden tomar los frutos que él tenga, 20 personas que pueden dejar basuras, 20 personas que dejan desechos físicos y fisiológicos en los caminos, 20 personas que hacen ruido, 20 personas que si las traje a acampar es posible que alguno haya traído un equipo de sonido y se ponga a hacer ruido de noche y afecte la comunidad, la tranquilidad. Entonces yo debo anticipar eso, debo anticipar qué voy a hacer para poder negociar con las personas que están en los predios que yo puedo afectar o que ellos sienten, pueda que no los afecte directamente, pero que ellos pueden tener la percepción de que mi proyecto los está afectando. Bien, con esto se arma algo que se denomina la matriz de actores involucrados. Y esto es algo muy sencillo, es un cuadrito que yo armo que preferiblemente tenga estas columnas, no tienen que ser exactamente estas columnas, pero que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que les va a afectar o a beneficiar de su proyecto. En la sesión pasada yo les decía, mire, tengo un ejemplo y es, supongamos que colocaron un polideportivo en el municipio donde yo vivo, es una comunidad pequeña y colocaron un polideportivo. Ese polideportivo queda a 3 kilómetros del casco urbano. Lo colocaron allá para que las personas puedan llegar en moto, a caballo, en carro y que ese polideportivo no genere congestión dentro de la comunidad porque es un pueblo pequeño, una comunidad pequeña. Entonces lo colocaron alejadito para que todos puedan llegar allá, pero que no afecten el casco urbano normal y no haya inconveniente. Observé que la tienda más cercana está a 3 o 4 kilómetros y que en los primeros campeonatos que hicieron en ese polideportivo, la gente tuvo que llevar termos de agua, botellones de agua, cargarlos en su moto, cargarlos y desplazarse y bueno. Pero además noté que estos deportistas, terminado un primer partido o un primer juego, terminaban cansados y deciden irse. Entonces yo tengo como gran o brillante idea, yo digo, bueno, puedo montar un negocio de bebidas refrescantes.
y voy a montar un negocio de bebidas refrescantes. Entonces, si yo tengo la precaución de hacer mi proyecto, lo primero que hago es construir esta matriz de actores involucrados. Entonces, ¿cuál es el grupo de actores que me pueden afectar o que se pueden ver beneficiados en mi proyecto? Miremos, es solo un ejemplo y es solo una construcción académica para que ustedes puedan hacer una guía similar. ¿Qué esperaría? Como ustedes a esta altura del curso ya tienen una idea de un proyecto que quieren realizar, pues vamos a tratar de ir aplicando, a manera de taller, vamos a tratar de ir aplicando estos cuadritos y estos ejemplos. ¿Cuál es el primero? Bien, recuerden, voy a colocar un puesto de bebidas rehidratantes en ese polideportivo, porque quiero generarme ingresos. Entonces detecté una oportunidad, pero también detecté que hay una necesidad insatisfecha. Los jugadores de fútbol, que los jugadores de ese polideportivo no tienen en este momento quien les venda aguas y les toca llevar botellones y pues además del equipo de deportivo que llevan normalmente tienen que llevar cajones, llevar maletas y todo para poder llevar el agua. Entonces voy a colocar un lugar para vender refrigerios. Pero adicionalmente, quiero colocarle algo que sea rehidratante. Entonces, quiero colocarle algo que sean sales minerales para que la gente se recupere fácilmente y pues mantenga todo el día en el área deportiva. El primer grupo que nosotros podríamos decir que se puede sentir afectado o beneficiado, pues son la comunidad de practicantes de deporte. ¿Qué intereses pueden tener? Bueno, pues ellos pueden tener intereses de que quieren tener acceso a un producto refrescante y rehidratante. ¿Sí? Eso es lo que ellos quieren, es lo que les interesa. ¿Qué es lo que sucede? Ellos perciben que los rehidratantes que venden en el mercado son muy caros. Botellita de 250 centímetros cúbicos cuesta 3.500. No, pues yo me traigo mi agua de panela de la casa que sabemos que es buena. Y además deben cargar desde la casa termos, botellones, bolsas. Y eso es costo, es incomodidad, eso es cualquier cantidad de problemas. Eso es un problema que ellos perciben. ¿Qué recursos manejan esa comunidad de practicantes de deporte? Pues en primer lugar, ellos manejan el dinero para adquirir el producto. Eso es un recurso, ellos están manejando recursos, tienen el dinero. En segundo lugar, ellos organizan campeonatos permanentemente, ellos tienen ese recurso, ellos son los que dicen organicemos un campeonato de voleibol, un campeonato de básquetbol, un campeonato de fútbol, entonces ellos tienen ese recurso. ¿Y qué mandato tienen? Sencillo, quienes están organizados en esos equipos tienen voz y voto dentro de la junta de administradores del polideportivo, entonces el mandato se refiere a lo que me puede bloquear desde el punto de vista, llamémoslo, legalmente formal. Entonces, si la Junta decide que no dejan ahí entrar ninguno a vender productos, no podemos montar el proyecto. Ellos tienen ese mandato y manejan los recursos, que es la parte económica. ¿Qué interés tendrían ellos de participar? Pues de acuerdo a lo que nosotros creemos y hemos visto, la comunidad de participantes de deporte estaría muy interesado en participar, claro que sí. Entonces le colocamos una X. Es decir, fíjense que en esta sección yo tengo un más, que es la actitud que ellos tendrían, un menos, que sería una actitud negativa. Entonces, es posible que esta comunidad de practicantes de deporte sí sea positivo y quieran participar de forma positiva. Habrá grupos que no quieren participar y grupos que no les interesa, que creen que ni les afecta ni tampoco les beneficia. Bien. Un segundo grupo es la junta administradora. Ellos han luchado mucho por montar y que el gobierno nacional o departamental les asignara recursos para montar este polideportivo. Montaron el polideportivo, lo tienen ahí y ellos son quienes administran eso y quienes deciden qué permisos dan y qué permisos no dan de acuerdo a la ley. ¿Qué intereses tienen ellos? Bueno, tienen dos intereses. Desde el primer punto de vista, ellos quieren ofrecer mejores servicios a la comunidad de practicantes de deporte. Pero en segundo lugar, ellos necesitan hacerle mantenimiento a las instalaciones y los recursos económicos son escasos. Quiere decir que ellos podrían tener interés de generar, perdón,
tendrían el interés de generar actividades económicas que les permitan tener capital disponible para poder hacer mantenimiento a las instalaciones. Ahora, ¿qué problemas podrían detectar ellos dentro de con este proyecto? Pues, a ver, primero, se pueden generar demasiadas basuras por los desechos que dejen ese tipo de negocios. Los vasos desechables, las copitas, todo lo que requiere, servilletas, todo lo que se requiere para poder atender la población. Y en segundo lugar, les da temor, les puede dar temor que empecemos a vender licor y eso es un generador de riñas y de problemas que pues ya todos sabemos que afecta a las comunidades. Entonces, esos son los problemas que ellos pueden detectar. Ahora, ¿qué recursos manejan? Primero, ellos son quienes asignan los espacios dentro del lugar, dentro del polideportivo. Y en segundo, nada más ni nada menos que ellos son quienes deciden si se otorga o no el permiso para que puedan trabajar dentro de esas unidades. Entonces, fíjense que es muy importante cada grupo de actores determinar qué recursos y qué mandatos manejan. Bien. ¿Será que ellos tienen intereses de participar en el proyecto? Claro, es posible que su interés sea bastante alto porque lo que nos interesa o que le interesa a la Junta Administradora es tener más recursos para poder. Ahora, es posible que la Junta no tenga, primero, legalmente no tenga permiso de que quien se haga parte de la Junta que pueda montar negocios ahí. Entonces, ese es un inconveniente. Y segundo, es posible que no tengan los recursos suficientes económicamente para poder estar haciendo el mantenimiento. Entonces, es posible que su interés de participar sea alto. Entonces, lo coloco como un interés positivo. Y un poco terminando este segundo ejemplo, entonces está lo de la comunidad de habitantes próximos al lugar, los del alrededor. Esos habitantes detectan que el polideportivo, si empiezan a vender ahí cosas, les puede afectar. ¿Por qué razón? Bueno, miremos intereses. Pues obvio, yo vivo a 500 metros y pues yo estaba ahí dormido y no me había fijado que podía hacer eso, entonces pues yo quisiera colocar mi propio negocio, entonces no quiero que, yo vivo ahí cerca y no quiero que nadie me monte el negocio porque es que está en mi área, ya por el solo hecho de ubicación yo lo siento mí, entonces eso es un interés que él puede tener. Bien, ¿qué problemas puede detectar? Pues bien, ellos van a detectar que es plata que no les va a llegar, que es dinero que ellos no tienen y que otra persona va a venir a retirarles esos dineros que pudieron ser de ellos, pero pues no lo habían tenido en cuenta. Y entonces ahí cuando uno surge con la idea, ahí sí va a llegar a decir es que esa idea pudo haber sido mía, yo me voy a oponer y bueno. ¿Qué recursos maneja? Ojo con eso. Pues resulta que se ponen de acuerdo cuatro vecinos que viven ahí cerca y deciden que no van a dejar entrar al de los jugos y las gaseosas porque es que no, eso no es posible, porque nos está quitando la oportunidad de negocio, ese negocio era de nosotros porque vivimos ahí cerca. Entonces es importante que se detecte que ellos manejan un recurso importante que es el acceso y que lo pueden bloquear. ¿Cuál será el interés en participar? Pues ellos querrán participar, pero quieren participar negativamente porque es que para ellos quisieran que les den ese negocio, pero a ellos. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Cuando yo detecto este tipo de cosas, ¿qué debo hacer? ¿Me voy a la lucha? ¿Es que legalmente pues, la legalidad en Colombia permite que podamos instalar negocios y pues ya tengo el permiso de la Junta Administradora? Es una vía, es una vía. Y contacto a un abogado y el abogado los va a citar y es un proceso. Otra vía es que me voy por la parte de la política y tengo tres, cuatro amigos que están en la política y que ellos me van a conseguir el permiso y sí, es posible que le consigan el permiso, pero si a usted le bloquean 2 o 3 días mientras que la autoridad, entonces ya tiene que entrar la autoridad a pelear y entra la policía y entra el alcalde y entra todas las IAS. Mientras eso sucede a ustedes se les perdió su producto.
perdieron los jugos, perdieron las gaseosas, si era un jugo de piña ya se fermentó, si era un agua carbonatada, pues es una carbonatada que pierde gas en la medida en que yo la tenga, si no es natural, y perdí dinero y mi proyecto no funcionó. ¿Cuál sería la idea? Se me ocurre loca y por eso escogí este problema así sencillito, porque es que bueno, sí, digámosle a ellos, listo, nosotros montamos las aguas, todo lo que tenga que ver con bebidas. Ustedes monten comidas, monten empanadas, monten tamales, salchichón con arepa. Seamos recursivos. Por eso precisamente es cuando mirábamos en la sección anterior que yo debo revisar los actores involucrados para prever si voy a negociar o cómo puedo hacer. Recuerden, siempre se habla del gana-gana. Gano yo, gana mi contraparte. Si yo logro eso, puedo obtener que mi proyecto sea un proyecto exitoso. Entonces, el objetivo de armar esta matriz de involucrados es hacer que cuando yo esté montando un proyecto, me adelante un poco más allá para saber qué estrategias voy a montar. No necesariamente tener que pelear. La confrontación legal no lleva a nada. ¿Qué debo hacer? Acomodarme a las comunidades porque soy yo el que estoy llegando, soy yo el que estoy ofreciendo una nueva forma de negocio, una nueva forma de vida, un nuevo producto, un nuevo proyecto que puede beneficiar a muchos, pero también afectar a otros por igual. Entonces, el armar una matriz de actores involucrados es importante porque me permite determinar a mí qué estrategias de negocio o qué negociación voy a montar para que me permitan a mí llegar a montar ese proyecto, llegar a comercializar el producto que decidí o montar ese restaurante, montar cualquier proyecto que yo haya decidido. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando en la formulación de un proyecto, no importa el proyecto que sea, si yo estoy trabajando en montar un proyecto, sea un negocio, un proyecto comunitario, que yo determine los actores involucrados. No olvidemos en este punto, por favor, no olvidemos en este punto que nosotros estamos en un mundo globalizado. Este mundo globalizado nos lleva a que nosotros debemos tener en cuenta siempre a las demás comunidades. Debemos tener en cuenta quiénes pueden salir afectados y quiénes pueden ser beneficiados. Por favor, olviden de su mente que si el proyecto genera ingresos para una comunidad es bueno para todos. Por favor, tengan en cuenta que debemos ser equitativos. Si es posible que mi proyecto beneficie a unos pocos, entonces debo tener siempre en cuenta que mi proyecto a quienes va a afectar, en primer lugar, no los afecte tanto, en segundo, no dañe sus intereses y en tercer lugar, que ellos puedan obtener una retribución, no necesariamente económica, pero sí una retribución que los beneficie a cambio de lo que nosotros estamos haciendo. Un proyecto, aunque sea regional, nacional, global o local, nosotros debemos proyectarlo teniendo en cuenta la equidad, teniendo en cuenta que todos los que estén a nuestro alrededor los necesitamos. No olviden, no es que mi proyecto yo tengo el dinero y yo no necesito la comunidad y listo, yo monto mi proyecto. Si es necesario, traigo constructores de otros departamentos porque ellos sí van a querer a trabajar. Le bloquean las vías, le bloquean los sectores y pueda que legalmente se obtenga después de mucho tiempo. Sí, es posible, después de mucho tiempo. El tiempo es un recurso económico que cuesta y que quien debe asumir los costos es quien está realizando el proyecto. Entonces, supremamente importante, como lo veíamos en nuestra presentación inicialmente, que tengamos en cuenta a todos los actores, pero que adicionalmente
nosotros tengamos en cuenta que debemos realizar un diagnóstico, y ese diagnóstico debe ser un diagnóstico que defina todo el marco de dónde vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, quiénes se van a involucrar y quiénes son nuestros partners, quiénes pueden ser nuestros asociados, quiénes pueden ser los opositores, esos opositores, cómo los vamos a negociar, cómo vamos a trabajar con ellos y finalmente con esta información determinar qué estrategias debo montar antes de empezar a hacer toda la parte de cálculos y todo ese cuento. Yo debo prever que no afecte las comunidades. No olvidemos que estamos en un mundo globalizado en el que es muy importante que se respeten los derechos de los demás. Y no olvidemos aquella frase que nos dice que siempre mi libertad llega hasta donde afecto la libertad de los demás. Igual sucede con mis derechos. Yo tengo mis derechos que no pueden hacer que transgreda los derechos de los demás y afecte otras comunidades. Bien, con esta parte doy por terminada el cuarto módulo de lo que tiene que ver con formulación de proyectos. Quisiera que tomaran 10 minuticos, si es posible 20, en que se sienten y armen su matriz de su proyecto. Por favor, tengan en cuenta para ese proyecto qué es lo que yo debo mirar, qué comunidades voy a afectar, qué recursos, qué mandatos manejan, cuál sería su interés de participar y con eso arman su estrategia, si van a negociar, si los van a involucrar, si los van a hacer socios o si definitivamente ustedes deciden pelear legalmente. Recuerden que no todo proyecto, por bueno que sea, va a beneficiar a todas las comunidades y a todos los actores de cada comunidad. Ténganlo presente, no lo olviden, porque de eso depende el éxito de su proyecto, por pequeño o grande que sea. Bien, sin más, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de mirar este video, espero que les sirva de guía, que sirva para los propósitos, que a través de él puedan hacerse una idea de cómo voy a empezar y no olviden que cuando vamos a hacer un proyecto lo primero que debo hacer es el diagnóstico. De eso se trata esta sección, el diagnóstico previo a iniciar un proyecto. Llámese un proyecto productivo, un proyecto social o un proyecto de intervención comunitaria. Como ustedes lo quieran llamar, es un proyecto, va a tener unos tiempos, es cíclico, es importante tener en cuenta todas las comunidades y los derechos de estas. Muchas gracias por hoy, nos veremos en la próxima sección.